Bueno, buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. En primer lugar, agradecer que os conectáis a esta sesión formativa. Esta sesión de hoy a la tarde entra dentro de todo el programa de formación del Servicio de Ginecología del Hospital de Basurto, ayudados por la unidad de formación de la OSI Bilbao Basurto. Esta tarde tiene dos partes bien definidas. La primera parte cursará sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama, toda la polémica que hay con el tema de las mamografías en cuanto a la edad, periodicidad, etcétera. Y en el medio habrá una charla sobre el riesgo y la parte final será sobre el cáncer heterofamiliar, tanto en mama como el cáncer heterofamiliar en ginecología. Y quiero agradecer a los 5 ponentes de esta tarde, las 5 ponentes, Julio Moreno y las 4 ponentes de la unidad de mama y de la unidad de oncología ginecológica por el esfuerzo en preparar estas presentaciones. Yo sé que le han puesto mucha ilusión y estoy seguro de que el tema lo merece y que esta será una tarde muy interesante. Y sin más, os dejo con el primer ponente, que es el doctor Julio Moreno, y posteriormente iremos cambiando de ponente a lo largo de esta tarde. Si hay alguna pregunta, las vais poniendo en el chat y al final intentaremos contestar a las preguntas. Muchas gracias y buena tarde. Ahora compartir pantalla. Compartir pantalla, busca tu presentación ahí. Aquí abajo, vale. Aquí a la izquierda. ¿Sí? ¿No? ¿Está compartida luego? Hola, ¿una presentación? Sí, ahí. Perfecto. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Agradeceros que estéis compartiendo este rato con nosotros. Y yo voy a empezar las sesiones estas de la tarde hablando como en conceptos generales sobre el screening mamográfico, sus inconvenientes, sus beneficios y dándole un poquito una visión general. Todos los años, coincidiendo con el 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, se activa una campaña periodística o, digamos, didáctica en relación a que hay que mirarse, ¿no? Entonces, muchas veces los mensajes que nos transmiten son un poco engañosos, como que el 90% de las mujeres tienen dolor mamario, como casi recomendando mamografía en caso de mastalgia, que hay que iniciar el screening a los 40 años, cosa que no es cierta, que el 40% de las mujeres tienen bultos, en cierto modo alarmando a la población, y que el 15% de sus bultos se vuelven malos y no es así, o son malos o no lo son. Se acentúa la importancia de hacer un cribado de la enfermedad del cáncer de mama. ¿Y qué es un cribado? Pues es examinar a un grupo de personas para detectar una enfermedad, que puede ser una población general o un grupo de riesgo elevado de padecer lo que queremos cribar. Y este cribado puede ser tanto oportunista como poblacional. El cribado oportunista no está organizado y va dirigido en la consulta, guiado. No sé si estamos compartiendo. No sé, se ve aquí solo. Compartir la pantalla. Vale. Compartir pantalla, digamos. Para ver si se veía. Y ya me han mandado la presentación. Y es verdad que se ve aquí. En teoría. No se te ve aquí tampoco. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí que ya sigue. Vale, pues sí. Sí, pero se me da a mí, ¿no? No se ve la presentación. Sí, se ve la presentación y aquí el chiquitito. Perfecto. Vale. Bueno, no me voy a repetir lo que os he explicado un poquito, lo de la concienciación social el día del cáncer de mama, de hacer chequearse la mama, y hablábamos que hay 2 tipos de chequeos, que uno es el oportunista, que es el paciente que se ve en la consulta y de forma individual se le recomienda hacer una prueba, o el cribado poblacional, que realmente es el más útil,
sobre todo por el concepto de equidad, ¿no? Que el grupo poblacional completo al que va destinado la prueba está organizado para realizarla y es evaluable a nivel social. ¿Qué patologías hay que cribar? Pues las que cumplen estas 5 características, que sea un problema de salud pública importante, que tenga un periodo preclínico y que diagnosticar la enfermedad en ese periodo preclínico nos oferte mejores resultados que diagnosticarlo en fases avanzadas. Y que tengamos una prueba barata y eficaz para un diagnóstico precoz. Estos son datos recientes del 2021 en relación a la estadística de los cánceres en España en 2020 que ha publicado la SEOR. Con esto vamos a ver que sí que es un problema de salud pública importante. A nivel mundial, en el 2020, el cáncer de mama ha sido el más frecuente, un 11% de los cánceres han sido de mama, pero muy de cerca del de pulmón y el del colorectal, que es un 11 y un 10%. A nivel nacional, en ambos sexos, el más frecuente es el de colon, que vemos aquí, colorectal, 43.000 casos en 2020 y mama 33.000 el segundo. Y en la población femenina, el de mama es el más incidente, 33.000 casos, en relación al de colon, que es el segundo, con 17.000. En relación a la mortalidad, en España, el cáncer, dentro de la población que fallece por cáncer, el tumor más mortal es el de pulmón, que ocupa el 20% de los casos de mortalidad por cáncer. En la población general, el de mama sería el cuarto lugar con un 6%. Y a nivel del sexo femenino, el cáncer que más muertes genera es el colorectal, un 15%, seguido del de mama, que es un 14,6%. Y esto va cambiando de un año a otro en balanza, un año es el de colon y otro es el de mama. Y la prevalencia del cáncer de mama es el cáncer más prevalente. ¿Por qué? Porque la prevalencia está ligada a la supervivencia. Entonces, como es un cáncer con una gran supervivencia, pues hay más pacientes vivas que lo tienen. Y es el cáncer más prevalente. A nivel de Vizcaya, la estadística que ha salido la última, 2018, que refleja datos de 2014, nos dice que es la segunda provincia a nivel nacional con mayor incidencia de cáncer, con 137 casos por 100.000, por detrás de Tarragona. Y a nivel de carcinoma intraductal vemos que hay un pico en el screening a partir de 50, lo que nos indica que el screening nos está empezando a diagnosticar mucha patología premaligna y desde que se empezó a generalizar el uso de mamografías, el diagnóstico de carcinoma intraductal inicialmente aumentó mucho, un 25%, y ya se va manteniendo un poquito más estable. Las gráficas de abajo nos indican los cánceres que se diagnostican en screening o fuera de screening en Vizcaya y viene a ser un 50% tanto de intraductal en pacientes que son chequeados en el screening poblacional o en cáncer infiltrante. Aquí en el 2006 se incorporó la población mayor de 65, de 65 a 69, que está reflejada con esta bandita un poquito más clara. Pero bueno, se ve que en torno a un 50-51% de los cánceres o carcinomas intraductales son diagnosticados en la campaña de screening poblacional. El segundo punto para decir que hay que hacer un screening es que la historia natural haya fases que no sea clínico la lesión, como es el cáncer de mama, que hay fases en las cuales un hallazgo mamográfico nos orienta al diagnóstico. Y la prueba PRINCES para realizar el screening es la mamografía, que tiene una alta sensibilidad, ya vemos aquí que tiene un 90%, una alta especificidad y pocos falsos positivos, que requieren estudios complementarios. Con lo cual ya hay un acuerdo para decir pues, que la mamografía es la prueba PRINCES para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Se calcula que el precio será unos 40 euros así por paciente. Y el diagnóstico y la importancia del diagnóstico precoz radica en que al diagnosticar lesiones menores, son lesiones con mejor pronóstico, con menor tasa de afectación ganglionar y una supervivencia muy grande, mayor de 90% a los 5 años. ¿Qué objetivos tiene el cribado poblacional? De cualquier patología, pues yo en la mama lo he centrado en estos 5. Sería reducir la morbilidad por el tratamiento, reducir la mortalidad general y por cáncer, reducir la mortalidad específica por cáncer de mama, reducir la incidencia de cánceres avanzados y dar tranquilidad a la paciente en caso de que los resultados sean benignos o negativos, ¿no? ¿Reducimos la morbilidad con el tratamiento? Pues bueno, en los estudios de la red de cribado nacional, que se va repitiendo cada 2-3 años, nos indican ya desde 2006 que un 70% de cáncer es un estadio 1, menores de 2 centímetros,
con una tasa de afectación ganglionar en 1/3 de ellos positiva, pero a pesar de ello hacemos muchas mastectomías, pues más de un 17-18%. ¿Realmente el hacer mamografías de screening nos mejora la morbilidad? ¿Hacemos menos cirugías conservadoras? Pues parece que es al revés. Ya en el estudio de Noruega se ve que el screening empezó en 1996 y que aumenta la tasa de mastectomías en torno a un 70% en la población susceptible del screening. Se dice que el hazard ratio es 1,7 y aquí vemos el pico. Empieza el screening y empezamos a hacer más mastectomías que en la población del puntito rojo, que es la población sin screening. Y el estudio de la Cochrane también nos dice lo mismo, que en pacientes cribadas operamos mucho más y hacemos más mastectomías que en la población no cribada. Y muchas veces se debe a que diagnosticamos muchos carcinomas intraductales, que son lesiones premalignas, que no sabemos si van a evolucionar a un cáncer y generalmente son multifocales y multicéntricas y nos requieren mucho quirófano y mucha mastectomía, muchas veces asociado a reconstrucción inmediata. De hecho, en la población joven, menor de 50, pues se ve que hay un incremento de diagnóstico superior a un 25%. Realmente no reducimos la morbilidad. Si la reducimos algo es porque cambiamos la estrategia de tratamiento, porque damos quimio antes de operar para reducir el tamaño tumoral y poder conservar la mama, o porque hacemos cirugías oncoplásticas, pero no porque las pacientes de screening sean más candidatas a cirugía de conservación mamaria, porque detectamos más lesiones multicéntricas y más carcinoma intraductal. ¿Reducimos la mortalidad general o por cáncer? Pues parece que tampoco. Ningún estudio ha mostrado diferencias. El metaanálisis de la Cochrane con 600.000 pacientes y 8 ensayos clínicos nos dice que no, que ni la mortalidad general ni la mortalidad por cáncer. Así vemos que no aumenta la esperanza de vida en las mujeres cribadas. En cambio, la mortalidad específica por cáncer sí que disminuye, tanto por la mejora en el tratamiento como por la mayor eficacia en los cribados poblacionales. Tanto en países europeos vemos que va disminuyendo la mortalidad y en países no europeos. Aquí hay un metaanálisis en una población entre 40 y 70 años que vemos que la mayoría de los ensayos clínicos que lo componen sí nos da un aumento de supervivencia en las pacientes cribadas, menos el ensayo canadiense, que vemos que no. Realmente a veces hay un sesgo de diagnóstico y un sesgo que se dice sesgo de duración o sesgo de adelantamiento. Parece que las pacientes cribadas viven más, pero igual porque son cánceres muy silentes que nosotros los detectamos antes y no esperamos a la clínica. Si esperásemos a que tuviesen clínica, probablemente viviesen lo mismo que cuando los diagnosticamos cuando tienen clínica. ¿Realmente el cribado nos mejora la supervivencia? Pues ya vemos en ciertos trabajos que en series antiguas, comparadas con series más recientes sin cribado, en las series recientes, por la mejora del tratamiento, se reduce la mortalidad por cáncer de mama un 18%. Si las series antiguas lo comparamos con la población más reciente, que ya ha sufrido también un programa de cribado, la mortalidad por cáncer de mama se reduce más, un 10% adicional. Se dice que la mejora de beneficio de supervivencia en la población cribada es 1/3 en relación al beneficio total con los cambios de tratamiento. O sea que la mejora en el tratamiento nos mejora 2/3 la supervivencia y 1/3 el cribado, como vemos en la diapositiva esta. Un estudio pivotal como el de la Cochrane es el de la Euroscreen, que es más optimista que la Cochrane y también nos dice que en la población invitada a cribado la mortalidad por mama disminuyó un 30% y en la que realmente se ha cribado casi un 50%. ¿Vale? Entonces sí que hay un acuerdo que hay una reducción de mortalidad por cáncer de mama y que disminuimos una muerte por cada 235 mujeres cribadas. ¿Cánceres avanzados disminuimos? Pues parece que no. En este estudio también noruego, pues vemos que a pesar de que promulgamos la mamografía en la campaña de chequeo, sí que seguimos viendo cánceres avanzados de pacientes de la campaña de chequeo. Solo se reducen un 8%, tanto en enfermedad metastásica como en enfermedad con afectación ganglionar. O sea que sí disminuimos algo en los avanzados, pero poquito. ¿Y estamos más tranquilas cuando hay un resultado negativo? Pues si es un verdadero negativo, sí. Pero también estaban las mujeres tranquilas antes de hacerse la mamografía. E incluso igual ahora están más nerviosas hasta que les hemos dado el resultado. Y si es un falso negativo, pues es un falso negativo, como dice Mafalda. Lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar.
¿Por qué? Porque un tercio de las mujeres con mamografía negativa previa, si se nota un bulto, tiene una falsa seguridad, ¿vale? Entonces, el consejo viene aquí. Si nota un bulto detrás de la mamografía, debe consultar al médico, porque si miramos las mamografías anteriores, igual lo encontramos y evitamos un retraso diagnóstico. Más tranquilidad por matices. La Cochrane, visto todas estas pegas, saca unas recomendaciones y saca un folleto criticando realmente lo que antes había dado como beneficios, ¿no? Dice que la mamografía tiene sus falsos positivos, que puede generar sobrediagnóstico, sobretratamiento y costes económicos y sociales. Se dice que para prevenir una muerte hay que pagar un alto precio de falsos positivos, que es mucho mayor en la gente más joven, tanto en forma de mamografías complementarias como de biopsias. Y nos ponemos medallas que igual no merecemos, ¿no? Decir que hemos salvado tantas vidas, ¿qué tal? Pues bueno, igual lo que hemos mareado es a la gente, ¿no? El Euroscreen que dice que el riesgo de un falso positivo en una mujer de 50 años que se criba cada 2 hasta los 70 es de un 20%. A un 17% le tenemos que llamar para hacerle pruebas adicionales o complementarias y a un 3% hacerle biopsias, que es mucho, ¿no? Lo que genera ansiedad, angustia y, bueno, como todos ya lo conocéis, ¿no? Cada 2.000 mujeres que son revisadas regularmente durante 10 años, 200 presentan una falsa alarma. Una de cada 10 le vamos a llamar para hacerle algo asociado. Esto se mantiene más o menos durante los años, es lo que se nos manda de dirección en relación a la campaña de chequeo nuestra. En Areiza, pues un 14% de pacientes a lo largo del año se han llamado para reevaluar, ¿no? Para hacer proyecciones complementarias o para verles en el hospital. Además de los falsos positivos, tenemos un sobrediagnóstico, porque no todas las pacientes que diagnosticamos de un cáncer pues iban a generar patología, ¿no? Hay cánceres muy silentes que si no lo sabemos nunca pasaría nada, o hay lesiones premalignas que nunca se hacen malignas, ¿no? De cada 2.000 pacientes revisadas durante 10 años, 10 sanas serán pacientes consideradas con cáncer. Les trataremos como tal, les daremos quimio y radio y les crearemos secuelas con enfermedades de corazón o unos cánceres secundarios, y que igual si no hubiéramos sabido nunca que tenían un cáncer, nunca les hubiese pasado nada. Y esto sobre todo pasa a nivel quirúrgico, como he comentado antes, con los carcinomas intraductales, ¿no? En la población joven, que diagnosticamos muchas lesiones de bajo grado multicéntricas. Se dice que el cribado diagnostica carcinomas asintomáticos que nunca se diagnosticarían y que la mujer moriría por otras causas, ¿no? Pues 6 de cada 10 mujeres por cada 2.500. ¿Qué dice la Cochrane? Que cada 2.000 mujeres a las que se hace una mamografía de cribado, 10 sanas reciben un diagnóstico de cáncer. O sea, una de cada 200. Le operamos, le damos radio, quimio, igual nunca hacía falta haberle hecho nada. Se realiza mastectomía un 20% más que en el grupo control. O sea, encima de tratarles, les quitamos la mama. Y sin cribado hubiesen estado sanas y sin tratamiento, pagando la angustia o las secuelas físicas consecuentes al diagnóstico. O el dolor, que dice que, bueno, sí que es muy frecuente, pero no suele comprometer que las pacientes se nieguen a realizar mamografía. La revisión de la Cochrane nos dice que sí se reduce la mortalidad por cáncer de mama en un 15%, pero la reducción de riesgo absoluto en general es muy baja. O sea, no se mueren por cáncer de mama, pero se pueden morir por otros efectos posiblemente igual del tratamiento, ¿no? O por otros cánceres. De cada 2.000 mujeres a las que se recomienda el screening durante 10 años, solo en una se prolonga la vida. Y provocamos un sobrediagnóstico, sobretratamiento de un 30%. Y además 10 mujeres sanas que no se hubiesen diagnosticados, si no se les hubiera realizado el screening, se diagnostican como pacientes y se tratan, ¿no? Y esto lo saca la Cochrane en crítica a ellos mismos por lo que habían escrito unos años antes, que eran el doblemente de optimistas. El Euroscreen es más optimista, dice que diagnosticamos 71 cánceres de mama por cada 1.000 mujeres, evitamos muchas más muertes, solo 4 casos de sobrediagnóstico, pero sí que tenemos muchos falsos positivos. Y ahora viene ya, estoy acabando, las críticas que da la Cochrane a sus propias ideas anteriores, ¿no? Escriben un folleto en el que dicen que las mujeres, cuando se les invita a asistir a hacerse la mamografía, las cartas de detección solo hablan de beneficios. En ningún momento se les habla de que le vamos a hacer un sobrediagnóstico, un sobretratamiento, más mastectomías, que encima muchas veces se sienten coaccionadas, que se les manda por carta y a veces hasta se les llama por teléfono.
y que en Internet, los sitios web sobre el cáncer de mama, realmente, cuando quieren recaudar fondos, no hablan de los perjuicios de las campañas de chequeo. Ahora, ¿dónde estamos aquí? Pues en la campaña de chequeo se empezó a nivel nacional en Navarra en 1990, en el País Vasco se empezó por Álava en el 95 y era entre 50 y 69, bueno, entre 50 y 65 años. En el 2006 se prolongó por arriba hasta los 69 y luego en el 2011 se bajó hacia abajo entre 40 y 49 años a pacientes con antecedentes de primer grado. Que de esto hablará igual un poquito la doctora Romero. Nos mandan un folleto, que son todos beneficios, ¿no? La mayoría de los casos son lesiones muy pequeñas que no se ven si no se palpa, ¿no? O si no se hace mamografía. A veces le llamamos para hacer mamografías y ecografías complementarias, pero nadie habla de esto, ¿no? Del sobrediagnóstico y del sobretratamiento. Aun y todo, pues vemos que mujeres derivadas al hospital de referencia para biopsia es poca, 1%, depende de cómo lo veamos, pero revaloración global, en el cribado de todo el País Vasco, un 9%, y detectamos tumores entre menores de 1 centímetro y intraductales más de un 50%. O sea, más del 50% de los cánceres que diagnosticamos son menores de 1 centímetro o son lesiones premalignas. El coste, como he comentado, por mujer cribada viene a ser unos 42 euros y la tasa de supervivencia, aquí decían un 84, pues bueno, a día de hoy se dice que en Euskadi es del 97% al año y 86% a los 5 años. Y, como vemos aquí, es una actividad, el screening, que a pesar de todas sus pegas, es muy bien valorada por la población. Se ha pasado de lo de recomendar mamografía a todo el mundo a que Michael Baum, que es el pionero de la Cochrane, llegue a decir que salvaría más vidas suspender los actuales programas de prevención. O sea, que ha pasado de decir que hay que hacer mamografía que casi es mejor no hacerla, ¿no? Y la misma revista del semanal que nos decía que había que hacer a todo el mundo mamografías, 2 años después, pues ya dice que a ver si realmente hay que replanteárselo o no. Estas son 2 pacientes que he visto hoy, entonces, bueno, me parece interesante, ¿no? Que depende a ver cómo lo vemos, ¿no? Esta es la pesimista con un cangrejo en la mama y la otra con la vida es bella, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, medio lleno, medio vacío, ¿no? Depende cada uno las conclusiones que saque, si valora más el diagnóstico de ese 50% o la angustia, el sobrediagnóstico o el sobretratamiento, ¿no? Y esto es todo. Nada, gracias por atender. Sí, bueno, ahora va a hablar la doctora Romero sobre el screening en la población entre 40 y 49 años, ¿vale? Lo dejo con ella. No, tú estás. Vale, al principio. Vuelve ahora. Tienes que darle muy fácil. No, esa es. Bueno, buenas tardes. Yo soy Irene Romero, una de las ginecólogas del Hospital de Basurto, y esta segunda sesión va a tratar sobre el screening mamográfico en población menor de 50 años. Como hemos hecho previamente, analizaremos las indicaciones y las controversias, en este caso teniendo en cuenta las peculiaridades de las mujeres menores de 50 años. Para empezar, y como ya ha comentado Julio, siempre que vayamos a implementar un programa de screening, tenemos que tener en cuenta una serie de criterios que debe cumplir todo programa de screening. Criterios que hacen referencia a la enfermedad, a la prueba o test diagnóstico y a la intervención o tratamiento posterior. En relación a la enfermedad a cribar, en nuestro caso el cáncer de mama, esta debe ser una enfermedad frecuente, con una historia natural conocida y una fase preclínica o asintomática relativamente larga, que nos permita diagnosticar a nuestras mujeres antes de que empiecen con los primeros síntomas del cáncer de mama. En relación a la prueba o al test diagnóstico, en nuestro caso la mamografía, esta debe ser aceptada por la población, fiable y relativamente inocua.
Finalmente, en relación a la intervención o al tratamiento posterior, toda enfermedad que queramos cribar debe disponer de un tratamiento eficaz conocido, que podamos ofrecérselo a las mujeres que diagnostiquemos. Y además, este tratamiento tiene que demostrar que su inicio en estadios iniciales mejora la supervivencia respecto al tratamiento en fases más avanzadas de la enfermedad. El screening de cáncer de mama está considerado por el Plan Oncológico de Euskadi uno de los pilares fundamentales para el adecuado manejo del cáncer de mama. Y a lo largo de todo el plan oncológico nos reiteran en muchas ocasiones la necesidad de realizar una medicina personalizada o de precisión. Personalización que debe iniciarse desde el diagnóstico de la enfermedad o desde los programas de screening. Además, a lo largo de todo el plan oncológico se puede valorar la situación actual con datos oncológicos en Euskadi y lo que confirmamos es lo que veníamos sospechando en los últimos años, y es que a día de hoy el cáncer es la principal causa de mortalidad en la comunidad autónoma del País Vasco, suponiendo el 30,8% de todas las muertes. En relación al cáncer de mama, es la neoplasia más frecuentemente diagnosticada en mujeres y la que mayor mortalidad produce. De hecho, el 14,8% de todas las muertes por cáncer en el caso de las mujeres, son debidos al cáncer de mama. Si analizamos la incidencia de cáncer, tanto en varones como en mujeres, y los fragmentamos en función de las diferentes franjas etarias, vemos que la incidencia de cáncer en varones casi siempre es mayor que en mujeres, a excepción precisamente de la población entre 30 y 54 años, nuestra población, en el que la incidencia de cáncer es mayor en mujeres que en hombres precisamente por el efecto del cáncer de mama. De hecho, el 25% de todos los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Y volvemos al plan oncológico. ¿Qué es lo que nos dice sobre el cribado en esta población menor de 50 años? Pues a esta población menor de 50 años solo la invitaremos al cribado si tienen al menos un antecedente de primer grado de cáncer de mama. Esto supone menos del 15% de todas las mujeres de menos de 50 años. Y es que a esto a veces es difícil de entender. Estamos diciendo, por un lado, que el cáncer es la principal causa de mortalidad en Euskadi, que en el caso de las mujeres el cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado, el que mayor mortalidad produce. El 25% de todos los cánceres de mama se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Es la principal causa de años de vida perdidos en mujeres entre 30 y 50 años. Además, disponemos de un programa de detección precoz del cáncer de mama, pero solo se lo vamos a aplicar a nuestra población menor de 50 años si presentan al menos un antecedente familiar de primer grado. Y esto muchas veces a nosotros mismos nos cuesta entenderlo y consecuentemente es muy complicado de trasladárselo a nuestras pacientes. Y es que a lo largo de la historia, ni siquiera entre los ginecólogos y los oncólogos muchas veces hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y el screening del cáncer de mama ha ido cambiando a lo largo de la historia. A grandes rasgos, se han realizado 8 grandes estudios para valorar el efecto del screening de cáncer de mama en la población. Inicialmente el de las enfermeras de Nueva York, los suecos, el de Edimburgo y los canadienses. Solo uno de ellos, uno de los canadienses, se diseñó específicamente para valorar el riesgo de cáncer de mama y el screening en mujeres menores de 50 años. Cuando analizamos el efecto del screening sobre la mortalidad por cáncer de mama, vemos que en mujeres mayores de 50 años el screening por cáncer de mama sí que reduce la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, si analizamos la mortalidad en mujeres menores de 50 años, vemos que el screening mamográfico no reduce la mortalidad por cáncer de mama. Ni siquiera el estudio que fue específicamente diseñado para la población entre 40 y 49 años. Parece que estamos diciendo que el screening de cáncer de mama tiene un comportamiento un poco dual. Sí que reduce la mortalidad en mujeres mayores de 50 años, pero no lo hace en mujeres menores de 50 años. Para intentar comprender este comportamiento dual o incluso contradictorio,
vamos a volver a los criterios que debía cumplir todo programa de screening para ver si se cumplen en nuestra población, en las mujeres menores de 50 años. En relación a la enfermedad, habíamos dicho que toda enfermedad a cribar debía ser frecuente, tener una historia natural bien conocida y tener un periodo preclínico o asintomático relativamente largo que nos permitiera diagnosticar a las mujeres antes de que aparecieran los primeros síntomas de la enfermedad. En relación a la frecuencia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Estados Unidos, el cáncer de mama sigue siendo la neoplasia más frecuentemente diagnosticada en mujeres menores de 50 años. La principal causa de muerte en estas mujeres y además es la principal causa de años de vida perdidos en mujeres entre 30 y 50 años. Luego sí que parece que el cáncer de mama también para nuestra población menor de 50 años sigue siendo una enfermedad frecuente, así que este criterio sí que se cumpliría para poder cribar el cáncer de mama en mujeres menores de 50 años. En relación a la historia natural, la historia natural del cáncer de mama se ha estudiado por activa y por pasiva, tanto en mujeres mayores como menores de 50 años. Conocemos perfectamente el comportamiento del cáncer de mama desde que aparecen las primeras alteraciones hasta que se convierte en una enfermedad localmente avanzada y afectación a distancia. Luego sí, también en población menor de 50 años conocemos la historia natural del cáncer de mama. Este criterio también se cumpliría. Finalmente, en relación a la enfermedad, tenemos que ver si en nuestra población menor de 50 años el cáncer de mama tiene una fase preclínica o asintomática relativamente larga. Muchas veces, cuando hablamos del cáncer de mama, lo hacemos de forma un poco global, pero no tenemos en cuenta que el cáncer de mama tiene una serie de apellidos o perfiles inmunológicos, inmunohistoquímicos o moleculares que a nosotros nos permiten intentar predecir el comportamiento, la agresividad y valorar los tratamientos para cada tumor. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, existen 3 perfiles moleculares, 3 subgrupos con mayor perfil de agresividad, que son los triples negativos, los ER2 puros y los luminales B con sobreexpresión del ER2. Estos perfiles inmunohistoquímicos son más frecuentes en mujeres más jóvenes, menores de 50 años. Y de hecho, en el Hospital Universitario de Basurto, a raíz de un trabajo fin de grado que se realizó con el objetivo de valorar el screening mamográfico en mujeres menores de 50 años, también se valoró los subtipos luminales en esta población. Y se vio que precisamente estos perfiles inmunohistoquímicos más agresivos en mujeres menores de 50 años suponían casi el 33% de todos los cánceres diagnosticados. ¿Qué va a suponer tener un perfil inmunohistoquímico más agresivo? Pues lo que nos supondrá es que la progresión de la enfermedad será más rápida y por lo tanto tendrá una fase preclínica o asintomática más corta. Pero es que esto ya lo sabíamos. Uno de los estudios suecos que habíamos mencionado previamente ya relacionaba la duración de esta fase preclínica con la edad de la mujer. Y lo que demostraron es que en mujeres más jóvenes, menores de 50 años, la duración de la fase preclínica se reducía incluso a la mitad. Consecuentemente, vamos a tener más porcentajes de cánceres de intervalo. Hablamos de cáncer de intervalo cuando, a pesar del screening, entre prueba y prueba del screening, la mujer consulta por alguna clínica relacionada con el cáncer de mama. Según los datos recogidos en el Hospital Universitario de Basurto, a pesar del screening mamográfico que se les ofreció a las mujeres entre 40 y 49 años, el 60% de todos los cánceres diagnosticados en esta población fue por clínica al diagnóstico. Luego parece que este tercer criterio relacionado con la enfermedad no se cumple para la población menor de 50 años y no sería óptimo para hacer un screening. El segundo bloque hacía referencia a la prueba o al test diagnóstico que teníamos que utilizar, en nuestro caso la mamografía. La mamografía o la prueba a utilizar debía ser una prueba aceptada por la población, fiable y relativamente inocua. En relación a la aceptación de la población, la inmensa mayoría de las campañas de screening son bien recibidas por la población. Lo mismo ocurre con la del cáncer de mama, independientemente de la edad de la mujer.
La inmensa mayoría de las mujeres sí que describen la mamografía como una prueba relativamente molesta. Sin embargo, sí que desearían continuar realizándose las mismas con el objetivo de seguir formando parte de estos programas de screening. Luego sí que parece que a priori en nuestra población sí sé que se cumple, que las mamografías son bien recibidas y aceptadas. El segundo escalón en relación a la prueba diagnóstica hacía referencia a la fiabilidad. Como ya ha dicho Julio, la mamografía es la prueba por excelencia para el diagnóstico del cáncer de mama, precisamente porque es muy sensible y muy fiable. Las mamas de mujeres densas de mujeres jóvenes, tienen algunas peculiaridades, y es que tienen una tendencia a ser mamas más densas. Y esta densidad mamaria condiciona una disminución de la sensibilidad y de la especificidad de las mamografías. Consecuentemente, hay más tendencia a que aparezcan falsos positivos, es decir, a que creamos que hay enfermedad donde realmente no la hay. Y esto también lo sabíamos. Se han realizado muchísimos estudios valorando el porcentaje de falsos positivos en diferentes poblaciones. Se estima que en mujeres entre 40 y 49 años a las que les hacemos una mamografía anual durante 10 años, hasta en el 50% de las mujeres aparecerá un falso positivo a lo largo de estos 10 años. ¿Qué es lo que ocurría en nuestra población en el hospital de Basurto? Pues nos venía a pasar prácticamente lo mismo. En el screening que se hizo, se les hicieron un total de 36.300 mamografías a las mujeres menores de 50 años, lo que supone el 18% de todas las mamografías. Para este 18% de todas las mamografías, sin embargo, a estas mujeres les hicimos el 46% de todas las biopsias y solo eran positivas el 21% de estas biopsias. Dicho de otra manera, en mujeres menores de 50 años, solo 1 de cada 5 biopsias era positiva para cáncer de mama. Sin embargo, para mujeres mayores de 50 años, 2 de cada 3 biopsias es positiva para cáncer de mama. Luego, efectivamente, también en nuestra población tenemos más tasa de falsos positivos. Falsos positivos que van a condicionar la realización de pruebas adicionales, ya sean nuevas proyecciones mamográficas, ecografías, biopsias, que en nuestra población crearán un estado de ansiedad en muchas ocasiones innecesario para la mujer, con un incremento de los costes sanitarios y, consecuentemente, en algunas ocasiones, resistencia a continuar formando parte del programa de screening. Luego, sí, la mamografía es una prueba fiable para el diagnóstico del cáncer de mama, pero tenemos que tener cuidado en las mujeres menores de 50 años porque tienen unas características específicas que hacen que esta mamografía pierda cierta sensibilidad y especificidad y aumente la tasa de falsos positivos. Finalmente, el último punto en relación a la prueba de cribado hacía referencia a si esta era o no inocua. Siempre que vamos a hacer una mamografía sabemos que vamos a aportar parte de cierta irradiación y la irradiación se ha relacionado con una mayor incidencia de cáncer de mama. Pero este es un riesgo teórico que está basado en modelos matemáticos, ya que nosotros clínicamente no vamos a ser capaces de diferenciar los cánceres de mama que se producen porque tocaba que aparecieran de aquellos que han sido radioinducidos. Según estos modelos matemáticos, si cribamos a 100.000 mujeres durante 34 años, aparecerían 86 cánceres radioinducidos como consecuencia de las mamografías. Lo que es lo mismo, provocaríamos 11 muertes por cáncer de mama como consecuencia de haber realizado mamografías. O dicho de otra manera, 1 de cada 9.091 mujeres estudiadas moriría como consecuencia de las mamografías que le hemos venido haciendo para el screening. Estos datos en ocasiones pueden asustar un poco, pero si los comparamos con el riesgo de padecer cáncer de mama, que es 1 de cada 8 o 10 mujeres, a lo mejor ya no es tan importante. De hecho, hay otros modelos matemáticos que nos dicen que a pesar de la radiación, por cada muerte que hemos provocado como consecuencia de la radiación, hemos conseguido salvar 60-66 vidas. O dicho de otra manera, por cada año de vida que hemos perdido como consecuencia de la radiación, se ha conseguido ganar entre 150 o 160 años. Luego, a priori, con estos datos, no sé si es relativamente inocua, pero desde luego sí que es aceptable. Es cierto que no se nos puede olvidar
que en función del screening que hagamos, si en una mujer empezamos las mamografías en lugar de a los 50, a los 49 años, precisamente por las características de las mamas, que eran mamas más densas, les haremos mamografía anual todos los años hasta los 50. Es decir, en 10 años haremos 10 mamografías. Si en lugar de empezar el screening a los 40 lo hacemos a los 50, realizaremos mamografías bianuales, lo que quiere decir 10 mamografías en 20 años. Es decir, pasar de un screening que se inicia a los 50, pasar de un screening que se inicia a los 50 a uno que se inicia a los 40, quiere decir que le vamos a duplicar la exposición a radiación en la mitad de tiempo. Luego sí, la mamografía es relativamente inocua, pero cuidado porque al final no deja de ser radiación y que todos los riesgos que conocemos están basados en modelos teóricos. Y finalmente, el último escalón hacía referencia a la intervención o al tratamiento posterior. Y habíamos dicho que siempre que quisiéramos cribar una enfermedad teníamos que disponer de un tratamiento eficaz para ofrecerle a estas mujeres que diagnosticáramos y que este tratamiento en estadios iniciales mejorara la supervivencia respecto al tratamiento en estadios finales. En relación a si disponemos o no de un tratamiento conocido, el tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado muchísimo en los últimos años y a día de hoy se basa en 5 grandes pilares: quirúrgico, radioterápico, quimioterapia, terapias biológicas y hormonoterapia. De hecho, con la evolución de todos estos tratamientos hemos conseguido que, a pesar de un aumento en la incidencia del cáncer de mama, la mortalidad se haya mantenido bastante constante. Luego sí que disponemos de un tratamiento eficaz para ofrecerle a las mujeres que diagnosticáramos. Y por último, tenemos que ver si este tratamiento en estadios iniciales mejora la supervivencia respecto al tratamiento en estadios finales. La Sociedad Española de Oncología Médica nos dice que, a pesar de todos estos avances que hemos comentado, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, a día de hoy el principal factor de pronóstico sigue siendo el estadio en el momento del diagnóstico. Y todos sabemos que la supervivencia cuando diagnosticamos una enfermedad en estadio localizado es mucho mejor que cuando lo hacemos en estadios avanzados. Luego sí, este segundo criterio también se nos cumple. ¿Cuál es el problema en nuestra población? Que muchas veces no somos capaces de diagnosticar a las mujeres en estadios iniciales. Y es que esto ya lo habíamos dicho previamente. A las mujeres menores de 50 años, la inmensa mayoría, el 60% de ellas, el diagnóstico del cáncer de mama fue porque consultaron por clínica relacionada con cáncer de mama. Y de hecho, el 55% de estas mujeres al diagnóstico ya tenían la axila afecta. Luego, sí, el tratamiento en estadios iniciales mejora la supervivencia, pero muchas veces no somos capaces de diagnosticarlo en estadios iniciales en población menor de 50 años. Y por último, y para finalizar, puesto que disponemos de una sanidad pública y universal, todo programa de screening o tratamiento que intentemos implementar debe ser coste efectivo. Habíamos dicho que en mujeres menores de 50 años, por las características específicas que tenían, íbamos a generar una mayor tasa de falsos positivos. Consecuentemente, íbamos a tener que hacerles más pruebas diagnósticas. Esto, como ha comentado Julio, supone siempre un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Y de hecho, también se ha valorado en muchos estudios cuánto cuesta el screening mamográfico en mujeres mayores y menores de 50 años. Y se estima que por cada año de vida ganado en mujeres menores de 50 años hay que quintuplicar los costes económicos respecto a cada año de vida ganado en mujeres mayores de 50 años. El problema del screening de mama en mujeres de menos de 50 años es que a día de hoy no es coste efectivo. Simplemente, para resumir y ya terminando, nos tenemos que quedar con el mensaje que el screening mamográfico en población menor de 50 años sigue siendo a día de hoy un tema controvertido y que posiblemente la opinión más sensata pase por la individualización del riesgo. Y esto es precisamente, y vuelvo al principio de la presentación, lo que intentaba decirnos el plan oncológico con esto de intentar hacer una medicina personalizada o de precisión, que debía empezarse directamente en los programas de cribado.
Con este objetivo se está creando un documento de consenso que está en las últimas fases de revisión y maquetación con el objetivo de unificar todos los criterios de cribado, diagnóstico y seguimiento, ya no solo en las mujeres menores de 50 años, sino también en las mayores. El objetivo de este documento de consenso será clasificar a las mujeres en función de su riesgo individual, basado especialmente en los antecedentes familiares, y en función del riesgo podremos adecuar la edad de inicio de cribado y el tipo de cribado a realizar. Como mensajes para llevar a casa, simplemente saber que el screening mamográfico en mujeres entre 40 y 49 años sigue siendo un tema controvertido y que las principales dificultades son que esta enfermedad en mujeres menores de 50 años tiene un periodo preclínico más corto, con mayor proporción de cánceres de intervalo, que la mamografía se ve afectada por la densidad mamaria y tiene menor sensibilidad y especificidad. Consecuentemente, generamos más falsos positivos y todo esto supone un aumento de los costes económicos de una sanidad pública. El futuro pues posiblemente pase por la individualización del riesgo y generar unos programas de screening en función de los riesgos individuales de las mujeres. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la doctora María José Fernández Mellado y ahora nos cuenta sus anécdotas. Ay, que he tenido función compartir pantalla. ¿Has abierto? Sí. ¿No? Sí. Aquí. Aquí. Ahí. Y aquí haces esta. Y ahora. Ahí. Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo soy Majo y voy a explicaros un poquito a ver si conseguimos salir de esta encrucijada donde nos han dejado el doctor Moreno y la doctora Romero. Nos ha dejado un mensaje de cómo podemos rentabilizar los programas de screening. Y aquí pues entra un poco el tema de mi charla, que son los modelos de cálculo de riesgo en el cáncer de mama. Voy a pasar muy por encima de los datos epidemiológicos, pero está bien que no se nos olvide. A nivel mundial se diagnostican más de 2 millones de casos de cáncer de mama al año. Y 1 de cada 4 cánceres que presentan las mujeres es un cáncer de mama. Como ha dicho Julio, es el segundo cáncer en incidencia, seguido muy cerquita muy cerca del cáncer de pulmón. Es el 4º cáncer en mortalidad y supone el 6,6% de las muertes por cáncer en ambos sexos. En España se diagnostican más de 30.000 casos al año que producen más de 6.000 muertes. Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en mujeres y la mayoría de los casos ocurren entre los 45 y los 65 años, como han dicho antes mis compañeros. No nos tenemos que olvidar que el 6% de estos cánceres se producen en menores de 35 años. Y este es un dato que debemos recordar. Más del 11% de mujeres padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esto es como decir que 1 de cada 8 mujeres tendremos un cáncer de mama. Si vamos a hacer modelos de cálculo de riesgo, tenemos que conocer qué es un riesgo. Riesgo es la proximidad de un daño o la situación en que puede darse esa posibilidad. Y un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad, en este caso, el cáncer de mama. Repasamos rápidamente los factores de riesgo que influyen en las mujeres para que tengamos más probabilidad de tener un cáncer. Los clasificado en función de su magnitud. Los factores de riesgo más leves que condicionan un aumento en la probabilidad de la enfermedad serían la menarquia precoz, por debajo de los 10 años, 11-10 años, la menopausia tardía, por encima de los 55, la nuliparidad,
el uso de hormonas exógenas, ya sea en forma de anticonceptivos combinados o en forma de terapia hormonal de la menopausia, sobre todo a expensas de su combinación de estrógenos y progesterona, la ingesta de alcohol de más de 2 bebidas diarias y la obesidad solo en mujeres posmenopáusicas. Si aumentamos un poquito el nivel de riesgo, nos encontramos con que tener un familiar de primer grado con cáncer de mama condiciona un aumento de riesgo, como ya sabemos, y por eso siempre tenemos en cuenta a la hora de hacer un screening contar con esta posibilidad. La mutación en el gen CHEK2, el primer embarazo después de los 35 años, pero no olvidemos que tener lesiones proliferativas en la mama benignas pueden causar más riesgo y causan más probabilidad, tienen más probabilidad de desencadenar posteriormente un cáncer de mama, como pueden ser la adenosis esclerosante, la cicatriz radial, la hiperplasia epitelial ductal florida y las lesiones papilares. Y entre medias de del riesgo moderado al alto riesgo está la densidad mamaria elevada, que ya podríamos considerarle casi como un factor de riesgo alto, como puede ser también, aunque a menor nivel, la mutación BRCA1 y 2, de la que posteriormente hablarán mis compañeras, que aumentan el riesgo relativo entre 10 y 30 veces, la hiperplasia mamaria con atipia y la exposición, como ha dicho antes la doctora Romero, a radiación torácica antes de 30 años, que sobre todo se da pues, en patología hematológica, como puede ser el linfoma de Hodgkin. Si vamos a evaluar el riesgo, tendremos que responder a la pregunta que muchas veces nos hacen las pacientes. ¿Cuál es mi riesgo de padecer cáncer de mama? Estamos en la era, como ha dicho también la doctora Romero, de la medicina de precisión. Necesitamos hacer una toma de decisiones compartidas por parte de todos los profesionales que nos hacemos cargo de esta patología, incluidas las pacientes. Y para ello hay que aumentar la vigilancia en mujeres de alto riesgo. Los modelos de evaluación de riesgo en un principio se diseñaron para, no incluían, a mujeres portadoras de mutación genética conocida que tuvieran una historia personal de cáncer de mama, lesiones de alto grado invasoras o un antecedente de radiación torácica, porque estas mujeres ya sabemos desde hace tiempo que necesitan protocolos de detección de alto riesgo específico y, a ser posible, seguidas en unidades específicas de este tipo de patología. Si queremos evaluar el riesgo de una mujer, tenemos que empezar conociendo a esa mujer. Lo primero, hay que saber de dónde venimos y hay que repasar los antecedentes familiares. Es necesario, siempre que investiguemos en la historia familiar de una paciente, saber los diagnósticos de cáncer en pacientes de primer y de segundo grado. Y es importante la edad al diagnóstico porque condiciona diferente riesgo. Si de aquí ya detectamos que podría deberse a una mutación genética o podría tener mucha carga familiar, tenemos que hacer un asesoramiento diferente y no seguir en esta trayectoria que os voy a ir llevando. Antecedentes personales, hay que hacer una buena anamnesis, tenemos que valorar la edad, la etnia de la paciente, la edad de la menarquia, de la menopausia, el uso de hormonas exógenas, la paridad y la edad del primer embarazo. Y así hacemos un repaso de los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente. Y es importante, cada vez más está cobrando importancia, hacer una reseña en la densidad radiográfica de las mamas o la historia mamaria personal. Para ello, y según, esto está sacado del protocolo de la Clínica Mayo, en principio se diseñaron 3 grandes modelos para la evaluación del riesgo personal que tiene una mujer para desarrollar cáncer de mama. Está en primer lugar el índice de Gale, el índice del Consorcio de Vigilancia de Cáncer de Mama de Estados Unidos, y el modelo IBIS o Tyrell-Cuzick, que es también bastante conocido. Vamos a pasar un poquito por encima de cada uno. Aquí os he dejado los links por si queréis trastear, que en esta charla no nos va a dar tiempo a meternos ni a hacer ninguna valoración así en directo y como un ejemplo. Pero bueno, tenéis todos los links de todos los modelos por si queréis echar un vistazo. El modelo de Gale fue el primer modelo desarrollado para estratificar el riesgo. Es muy fácil de usar.
y está destinado sobre todo a mujeres que nunca han tenido cáncer de mama ni lesiones precancerosas ni tienen antecedentes familiares sólidos que sugieran un cáncer de mama hereditario. Tiene en cuenta la edad, la raza, el origen étnico, los antecedentes de enfermedad mamaria, la menarquia, la paridad y los antecedentes familiares relevantes de primer grado. Calcula el riesgo de desarrollar cáncer de mama a los 5 años y de por vida y se compara con el riesgo previsto para una mujer de la misma edad con factores de riesgo promedio. Es menos preciso para mujeres mayores porque no tiene en cuenta los riesgos competitivos de muerte no cancerosa. No estima el riesgo de portar mutación BRCA, pero la discriminación individual es deficiente, tiene muy poquita sensibilidad y una especificidad, bueno, pues cercana solo al 50% para un punto de corte de unos 67. No incluye antecedentes de segundo grado ni familia paterna, considera pocos factores de riesgo hormonales y no incluye la densidad mamaria. Pero es un modelo que cuando se ha estudiado en amplia población, sobre todo estadounidense, estima una buena relación entre los cánceres esperados y los observados en su población. Y es un índice que se ha usado como modelo para discriminar las pacientes que podrían beneficiarse de tratamiento farmacológico profiláctico como el tamoxifeno, raloxifeno e incluso el exemestano, que tampoco son objeto de esta charla. El segundo modelo que voy a comentar es el del Consorcio de Vigilancia del Cáncer de Mama, también en Estados Unidos, y este modelo se llevó a cabo basándose en un estudio de más de 1 millón de mujeres. 18.000 fueron diagnosticadas de cáncer de mama durante el proceso y es un modelo que se ha validado externamente. Y estima el riesgo absoluto de una mujer de desarrollar el cáncer de mama invasivo a 5 años. En 2015 se hizo una actualización para estimar el riesgo a 10 años e incluir enfermedades benignas para dar un poquito más de magnitud a la puntuación o al modelo en sí. Y se diseñó, esto es importante decirlo, para ser utilizada por profesionales de la salud, porque nosotros utilizamos un modelo, nos da una puntuación y ¿qué hacemos con la puntuación? Pues lo veremos un poquito más adelante. El modelo del consorcio de vigilancia no es aplicable a mujeres menores de 35 años ni mayores de 74. No podemos aplicarlo igual que el índice de Gale en mujeres con diagnóstico previo de cáncer de mama o lesiones precancerosas, ni en mujeres que han tenido intervención en la mama, ya sea por una mamoplastia de aumento o tengan una mastectomía previa. El cálculo de riesgo se basa en 5 factores, muy parecido también al índice de Gale, pero aquí hace referencia a la densidad mamaria para ajustar un poquito más esa puntuación. En contraposición, no incluye factores de riesgo hormonales, solo incluye antecedentes de primer grado con cáncer de mama, pero no de ovario. Y esto lo comento luego porque nuestras compañeras, la doctora Berriozabal y la doctora Muñoz, nos van a comentar algo sobre el cáncer hereditario. Y el último modelo que voy a comentar para responder a la pregunta del riesgo individual de una mujer para desarrollar el cáncer de mama es el que se desarrolló en el Reino Unido en 2004 y posteriormente se actualizó en 2016, que es el modelo de Tyrer-Cuzick. Este modelo incluye una historia familiar más completa, incluye parientes de segundo grado, incluye diagnósticos de cáncer de ovario, la edad al diagnóstico de esos cánceres, incluye también miembros de la familia sin cáncer e información de pruebas genéticas. Incluye factores hormonales, peso, altura y densidad mamaria. Pero solo evalúa el riesgo de cáncer de ovario, o sea, de cáncer de mama, perdón, no de ovario, y no permite introducir a personas con enfermedad, sino solo individuos sanos. Es importante porque introduce la estimación de riesgo, los factores de exposición hormonal, que introduce factores de exposición hormonal e histológicos que no están validados en la población BRCA1 y 2. Y bueno, aquí os dejo una tabla comparativa para poder sintetizar toda esta vorágine de datos que os he dado para conocer un poco más estos 3 modelos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una puntuación que dar a una mujer? Pues tenemos que asesorar sobre el riesgo individual y así establecer un programa de cribado personalizado e individualizado. Y le tenemos que recomendar cuándo comenzar la detección, con qué frecuencia examinar y qué prueba utilizar. Por lo tanto, no es tan fácil como coger a una señora que nos viene a consulta, meterle la calculadora y ala.
nos sale un riesgo, pues ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo que tenemos que consensuar entre todos los profesionales. Esto es un poco, pues eso, no me voy a meter porque, bueno, pues mis compañeros ya han dicho lo que vamos a hacer en mujeres en nuestra población, menores de 40, mayores de 50, y luego más adelante nos explicarán qué es lo que se hace en mujeres, sobre todo de alto riesgo. Pero ¿y si además de preguntarnos nuestra paciente cuál es mi riesgo de cáncer de mama, nos pregunta cuál es su riesgo de ser portadora de una mutación de un gen de predisposición al cáncer de mama? ¿Por qué nos pueden hacer esta pregunta? Pues porque casi el 15% de los cánceres de mama presentan agregación familiar. De hecho, el único criterio que se sigue para establecer un programa de screening poblacional a día de hoy en nuestra población es la edad y el tener un factor de riesgo personal de antecedentes familiares de primer grado positivo. Pero claro, ¿y si ese factor de riesgo es muy potente y me puede conllevar el ser portador de una mutación? Pues bueno, tenemos también modelos para valorar si podemos estar en estos grupos. Lo comento muy brevemente porque no me quiero meter en la charla de mis compañeras, pero aquí tenemos criterios individuales para solo con que una mujer exponga esto en la anamnesis debería orientarnos a estudiar la posible causa genética y no por factores de riesgo exógenos que nos condicionarían un mayor riesgo de la enfermedad. Aquí dejo la tabla, no la vamos a leer. Pero una vez que tenemos a la mujer en este subgrupo de sospecha para el cáncer de mama hereditario, también tenemos herramientas bioinformáticas. El modelo de Tyrer-Cuzick que acabo de comentar ya nos venía dando algunas pistas sobre investigar más a fondo en los antecedentes familiares de estas mujeres, y tenemos también el modelo BRCA-PRO y el modelo Boadicea. El modelo BRCA-PRO estima la probabilidad de que una mutación BRCA1 y 2 pueda aparecer en una paciente. Estima riesgo de cáncer de mama y ovario en portadoras como en no portadoras conocidas de esta mutación. No incluye familiares más allá del segundo grado y no integra otros modelos probabilísticos distinto a la dicotomía entre presencia o ausencia de mutación para la estimación del riesgo de cáncer de mama y ovario heredofamiliar. Es verdad que se pueden cambiar los parámetros de penetrancia y sensibilidad, pero no de manera automática y sencilla. El modelo Boadicea es un modelo muy parecido al anterior, realizado en familias británicas, que incluye tanto a casos de pacientes con cáncer no seleccionados como a familias de alto riesgo. Tiene en cuenta la presencia de mutaciones BRCA1 y 2 de baja penetrancia, y esto es importante porque tiene también un modelo de segregación de genes de baja moderada penetrancia, porque no todas las mujeres que tienen gen acaban desarrollando el cáncer, y ahí también tenemos que incidir y saber separar a unas de otras para que los grupos de screening sean cada vez más específicos y más individualizados. Permite estimar la probabilidad de ser portador y los riesgos a lo largo de la vida para padecer cáncer de mama y ovario, e incluye datos de familia más extensos en el árbol genealógico. Y también casos de cáncer de próstata y páncreas. Y así podemos estimar grupos de riesgo dentro de las mujeres de alto riesgo. Cuando el riesgo estimado de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es mayor del 20%, tenemos una población de alto riesgo, y esto puede ser pues, las mutaciones patogénicas en BRCA1 y 2, en el PTEN, en el STK11, el PALB2, el TP53, e individuos con alta carga familiar sin mutación, pero con un nivel de alto riesgo estimado por este modelo. Esto está sacado de la guía Oncosur de cáncer de mama para un poco ir aproximando a esta medicina de precisión. Luego tenemos mujeres con riesgo intermedio, a pesar de que tienen una mutación genética que les condiciona mayor riesgo, como puede ser el CHEK2, el ATM o el NBN, y mujeres que tendrán un riesgo poblacional similar al de la población general. Pues así me quedé yo cuando hice esta revisión.
porque pues ahora sí que hay un montón de cosas, pero sabemos si tenemos, o sea, sin las armas adecuadas para saber qué modelo aplicar según entra la paciente por la puerta y nos cuente algo. Pues esto ya también se lo han planteado otras personas y hace 2 años salió un artículo de opinión en el Lancet que decían que, o sea, que se preguntaban lo mismo que nos preguntamos nosotros ahora. Muy bien, pues ahora tengo todas estas herramientas y ¿cuál uso? Pues aquí tenemos a la doctora Terry que nos dijo, bueno, hizo un ensayo para analizar durante 10 años los modelos más utilizados a nivel mundial para establecer un riesgo en la paciente que nos pregunta sobre su probabilidad de padecer un cáncer de mama. Se validaron en más de 18.000 mujeres los 4 modelos más usados en población de Australia, Canadá y Estados Unidos. Esto es importante porque las poblaciones no son superponibles unas a otras. Y estudiaron el modelo BCRAT, que es el modelo de Gale, con el IBIS, el BOADICEA y el BRCA Pro, a más de 15.000 mujeres entre 20 y 70 años, sin cáncer de ovario en cirugía mamaria previa durante 11 años. Y detectaron más de 600 cánceres de mama. Se vio el riesgo de padecer cáncer de mama a 10 años y en dos ramas, por medio de la calibración, es decir, por medio de la relación entre el número de casos esperados y los observados en la población al pasar estos modelos, y la discriminación entre quienes tendrán y no tendrán cáncer de mama. Para no liarnos mucho, he puesto estas 2 tablas resumiendo un poco las características que reúnen o no los 4 modelos estudiados y la calibración de los 4 modelos respecto al cáncer que se observó y el que se vio. Y como conclusión, llegan a la conclusión de que los modelos que incluyen antecedentes familiares multigeneracionales tienen mejor capacidad para predecir el riesgo de cáncer de mama, que por otro lado es lógico pensar eso. Conclusiones. Pues bueno, para llevarnos a casa. Los modelos más usados para estimar el riesgo son los 4 que acabo de comentar, y el IBIS y BOADICEA los que mejor discriminan el riesgo de padecer cáncer de mama a 10 años. Es verdad que sobreestiman el riesgo en mujeres de mayor riesgo e infraestiman en las de menor riesgo. Por lo tanto, aquí tenemos pues, unos sesgos que hay que tener en cuenta. Para avanzar en estrategias de cribado y prevención del cáncer de mama, tenemos que disponer de modelos híbridos, modelos que estimen de manera adecuada el riesgo de padecer enfermedad, que incluyan variables clínicas, densidad mamográfica y polimorfismos genéticos. Las estrategias de cribado basadas en los niveles de riesgo individual podrían mejorar potencialmente lo que han estado diciendo que tienen de contra el screening mis compañeros. La relación beneficio-daño individual en la detección, deberíamos detectar más precozmente la enfermedad en mujeres más jóvenes, realizar tratamientos menos agresivos en mujeres de alto riesgo que tienen menos probabilidad de padecer la enfermedad, generaríamos menos falsos positivos y menos sobrediagnósticos en las mujeres de bajo riesgo. Y por eso necesitamos modelos validados en las poblaciones en las que vamos a usar. No es tan fácil usar los modelos que acabo de explicar en la población española porque ahí las mujeres tenemos poco que ver con toda la población y toda la amalgama, por ejemplo, de mujeres estadounidenses. Y para ello, pues bueno, esto ya se ha pensado también, ya se está trabajando en ello. No aquí en España, como podemos ver, porque se investiga poco. Y el ensayo MyPETS es a nivel europeo, es un ensayo internacional aleatorizado fase 3 que se está llevando a cabo ahora en 5 países, que abarca más el estudio de más de 85.000 mujeres entre 40 y 70 años. Y lo que buscan es la capacidad para diseñar una estrategia de detección individual basado en el riesgo de no ser inferior y posiblemente ser superior a la detección estándar de atención en los programas de cribado que se están llevando actualmente en Europa. Y lo que se busca es reducir la incidencia acumulada de cáncer de mama en estadio 2, por eso de aquello de la enfermedad precoz, pero un poco más avanzada en la clínica. Y evaluará si una estrategia de detección individual basada en el riesgo de una persona en comparación con la estándar reduce los daños relacionados con la detección de mujeres de bajo riesgo y es más rentable y más aceptada
en las mujeres que lo que es ahora el screening y lo que puede generar todos los contras en abandono del seguimiento. Lo mismo se está llevando a cabo en Estados Unidos, en el estudio Wisdom, y busca lo mismo que el otro estudio y lo que buscamos todos para valorar realmente el riesgo individual de una mujer y así extrapolarlo a nuestra población. Este ensayo es un poco más... abarca a más mujeres, más de 100.000 mujeres, y lo mismo quiere determinar la detección del cáncer de mama basado en el riesgo personalizado. Y aquí, esto es un trabajo que se ha publicado el mes pasado sobre población española. Lo han llevado a cabo en Barcelona, en el Hospital del Mar. Esto es un resumen del abstract. Y se ha llevado a cabo, es un estudio de corte retrospectivo de más de 100.000 mujeres entre 50 y 69 años, basados, eso es, en el cribado poblacional que se instauró en España, como ha dicho Julio, a partir del 95 y hasta 2015, y extendido a 2017. Se ha hecho un seguimiento medio de más de 7 años y se ha estudiado el cáncer de mama que se diagnosticó a 2.000 mujeres. Se ha visto que hay 3 factores de riesgo asociados fuertemente a la aparición de la enfermedad, como son los antecedentes familiares de cáncer de mama, que eso ya sabemos, la presencia de enfermedad mamaria benigna y las calcificaciones previas. El modelo ha sido bien calibrado, eso es, que tiene buena relación entre lo esperado y lo observado, pero sobreestimó ligeramente el riesgo en mujeres con enfermedad mamaria benigna, que es un poco lo que ha comentado Julia anteriormente. Y ellos pues han desarrollado un modelo de predicción de riesgo para estimar el riesgo de cáncer de mama a corto y largo plazo, que podría ayudarnos a orientar las estrategias de detección individualizadas, que es lo que venimos buscando, y mejorar el equilibrio del riesgo y beneficio de los programas de cribado. Aquí os dejo las referencias y nada más. Y ahora viene mi compañera, la doctora Muñoz, que va a hablar sobre todo del cáncer de mama en población de alto riesgo. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Lorena Muñoz y voy a hablar del cáncer de mama heredado familiar, sobre todo del manejo de estas mujeres, las mujeres portadoras de mutación, tanto de las que tienen cáncer como de las que no. Eso es un poquito el seguimiento, el índice que voy a llevar en la charla. Haré una breve introducción del cáncer de mama, cuáles son los criterios de derivación a las pacientes con riesgo de cáncer de mama a la unidad de consejo genético. Hablaré un poquito de cuáles son las mutaciones genéticas que producen un alto riesgo de cáncer de mama. Y luego, como hemos dicho, el manejo de las pacientes con mutación pero sin cáncer y con mutación y con cáncer. Como breve introducción, ya han dicho mis compañeros que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres, tiene una incidencia aproximadamente de casi un 12%, es decir, como ha dicho la doctora Mellado, 1 de cada 8 mujeres tendremos un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, de los cuales el 70-75% se considera que son esporádicos, de un 15 a un 20% tienen una agregación familiar, pero que es genéticamente inespecífica, y solamente de un 5 a un 10% tendrán variantes patogénicas heredadas de genes. Y esto tiene mucha relación con la etiología del cáncer de mama. La etiología del cáncer de mama tiene factores ambientales y factores genéticos, y yo me voy a centrar en la charla principalmente en aquellas mujeres que tienen una predisposición muy alta genética al cáncer de mama. Como hemos dicho, de un 5 al 10% del cáncer de todos los cánceres de mama son heredofamiliares, de los cuales un 52% corresponden a la mutación BRCA1, un 32% a la mutación BRCA2 y el 16% corresponden a otros genes. Las características que tiene el cáncer de mama hereditario suele aparecer en mujeres en edad temprana, con frecuencia suelen ser tumores bilaterales, tumores multifocales,
pueden asociarse a otras neoplasias que no son la de mama, incluso dentro de la misma mujer. Afecta a varios miembros de la familia y dentro de la misma familia pues hay varios miembros con el mismo cáncer. Y de esta forma pues podemos elaborar unos criterios de derivación a una unidad de consejo genético. Tenemos, bueno, ya ha hecho un breve resumen la doctora Mellado. Las dividimos en 3 grandes grupos, independientemente de la historia familiar del cáncer, aquellos grupos de familias en las que hay 2 o más cánceres de primero o segundo grado y 3 o más familiares. Dentro del grupo en el que solamente con un cáncer ya deberíamos pensar en que hay que derivar a la paciente a unidad de consejo genético, pues tenemos a las pacientes que se diagnostica un cáncer de mama con menos de 40 años, aquel diagnóstico de cáncer de ovario, trompas, peritoneal primario de alto grado no mucinoso, cuando hay un cáncer de ovario y de mama en la misma paciente, si hay un cáncer de mama bilateral y el primero se diagnosticó con menos de 50 años, cuando hay un cáncer de mama triple negativo en una mujer menor de 60 años o cuando hay un cáncer de mama en el varón. Cuando hay 2 o más casos en la familia de primero o de segundo grado, pues tendremos en cuenta si los 2 cánceres son de ovario, si hay 2 cánceres de mama en menos de 50 años, cuando hay un cáncer de mama y uno de ovario, cuando hay un caso de cáncer de mama bilateral y además un caso de cáncer de mama por debajo de 60, si de los 2 casos uno de ellos es triple negativo y cuando hay un caso de cáncer de mama por debajo de los 50 asociado a un cáncer de páncreas o próstata por debajo de 60. Y cuando ya hay 3 o más familiares de primero o segundo grado afectos de mama, ovario, páncreas o próstata dentro de la misma rama familiar. En estos casos es cuando derivaremos a la paciente a la unidad de consejo genético. ¿Y a qué paciente derivamos en una familia que hay varios casos de cáncer? Bueno, pues siempre intentaremos mandar al paciente diagnosticado, siempre tendremos que mandar al paciente que esté diagnosticado de cáncer y entre ellos se intentará elegir al que tenga más riesgo de que dé positivo a la mutación. Entonces será la mujer que se le haya diagnosticado del cáncer de ovario. Si no hay ningún cáncer de ovario, pues a la mujer que diagnosticada del cáncer de mama a la edad más precoz, o la que tenga el cáncer de mama bilateral, o si hay un varón en la familia, pues intentará derivar al varón. Solo mandaremos a un individuo sano en aquellas familias en las que los familiares afectos no sean contactables, bien porque hayan fallecido o bien porque no se tenga relación, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que el resultado positivo para una mutación tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Cuando una paciente es diagnosticada de una mutación que produce un alto riesgo de cáncer de mama, pues sabemos que vamos a tener, vamos a realizar intervenciones clínicas que van a mejorar el pronóstico de estas mujeres. Vamos además a identificar otros familiares que puedan estar en riesgo y producir en ellos unas conductas de salud positivas para reforzar la salud. Y además se reduce la incertidumbre, pues si tendré un cáncer, si no, si tendré la mutación, si tengo mucho riesgo, si no tengo mucho riesgo. Pero tampoco está exenta de riesgos. Esto puede acarrear problemas familiares y angustia. Angustia en las mujeres que tienen una mutación y no saben realmente si van a tener un cáncer a lo largo de su vida o no, porque la penetrancia de estos genes no siempre es la misma. Hay familias con una mutación y una penetrancia muy alta, muchos familiares afectos, y hay otros en los que quizás solamente hay un cáncer en la familia. Además, hay que tener en cuenta que los seguros, las primas de los seguros se ven afectadas y puede haber también una discriminación laboral en las mujeres que tienen esta afectación. Y aquí entramos un poco también en las cuestiones de confidencialidad. Dentro de una misma familia, quizás no todos quieran saber si tienen alto riesgo de cáncer o no. Entonces, el paciente que tenga la mutación igual tampoco se lo quiere decir a sus familiares. Entonces, estos tampoco se pueden beneficiar de realizarse la prueba o no. Entonces, ahí también tenemos unos riesgos y unos problemas familiares que pueden acarrear problemas. Y luego hay que tener en cuenta que toda la intervención conlleva un riesgo. Vale, ¿cuáles son los genes de alto riesgo para el cáncer de mama? Pues como ya hemos dicho, los más frecuentes es el BRCA, tanto el 1 como el 2. Y pues tenemos que tener en cuenta que el BRCA, en este caso el BRCA1,
tiene un riesgo de cáncer de mama de entre un 55 y un 70% para mujeres menores de 70 y el BRCA2 entre un 45 y un 70 para mujeres menores de 70. En un estudio que se realizó a casi 10.000 pacientes, se vio que en mujeres por debajo de 80 años, para el BRCA1 tuvo una incidencia un 72% de cáncer de mama, con una edad media del diagnóstico de 43 años, y para el BRCA2 de un 69, con una edad media del diagnóstico de 47. Por lo tanto, pues son tumores que se diagnostican en mujeres jóvenes. En los hombres, sin embargo, pues se ha visto que es una cosa curiosa, porque el BRCA1 tiene menos riesgo, que solamente es un 1%, con respecto al BRCA2, que tiene de un 7 a un 8% de riesgo de cáncer de mama. Además, los pacientes que tienen la mutación BRCA1 y 2, hasta un 20 o un 60%, pueden tener otros cánceres, además del de mama y ovario. El BRCA1 se ha visto que está relacionado con cáncer gástrico, melanoma, útero, cérvix, colon y próstata, y el BRCA2 con páncreas, gástrico, melanoma, próstata y también mama en el varón, como hemos dicho previamente. ¿Y cómo son los tumores de estas mutaciones? Pues en el BRCA1 son generalmente tumores hormonales negativos, son tumores de alto grado, es decir, agresivos, con una tasa de proliferación alta, un Ki67 alto, suelen expresar el P53 y el ER2 suele ser negativo. El 75% son ductales y un 10% medular atípico. Y es raro que nos encontremos con un carcinoma intraductal. En el BRCA2 suelen ser tumores hormonales positivos con un grado intermedio, es decir, menos agresivos que en el BRCA1, con una baja tasa de proliferación, es decir, un Ki67 bajo, no expresan el P53 y el ER2 también es negativo. El 75% también es ductal infiltrante, sin embargo, vemos que tiene una mayor frecuencia de lobulillares que el BRCA1. Y aquí hemos visto que el perfil de los tumores esporádicos es semejante a los tumores familiares sin mutación al BRCA1 o 2. Y otros genes de alto riesgo en los que no voy a hacer mucho hincapié porque se extendería mucho la charla, pues tenemos entre ellos el síndrome de Li-Fraumeni con un 50% de riesgo de cáncer de mama a los 60 años y una edad media al diagnóstico de 35, el síndrome de Peutz-Jeghers que tiene un 55% de riesgo de cáncer de mama de por vida con una edad media al diagnóstico de 37 años, el síndrome del tumor amartoma-Petén con un 85% de riesgo de por vida y una edad media al diagnóstico entre unos 38 y 46 años, el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario con un riesgo de por vida de un 50 o 60% de cáncer lobulillar infiltrante de mama y el PALP2 con un 44% de riesgo de cáncer de mama de por vida. Me he centrado en el riesgo de cáncer de mama porque después la doctora Berriozabal ya hablará del riesgo que produce en otros cánceres ginecológicos. Y ahora ya nos vamos a meter un poquito en el manejo de las mujeres portadoras de la mutación que no tienen cáncer. En estas mujeres tenemos dos grandes grupos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. Y después quiero hacer un breve inciso sobre la terapia hormonal sustitutiva en estas mujeres a las que se les somete una mastectomía bilateral, pues, y saber o hablar un poquito si se puede o no se puede dar terapia hormonal. Lo primero que haremos con las mujeres será hacer un asesoramiento en el estilo de vida, sobre todo en aquellos estilos, en aquellos factores que se pueden modificar. Les recomendaremos una lactancia materna prolongada, porque se ha visto que la lactancia prolongada acumulada mayor de un año es un factor protector del cáncer de mama. Les recomendaremos una abstinencia de alcohol y tabaco, porque ya hemos visto que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y les recomendaremos que hagan ejercicio regular, pues se recomienda unos 150 minutos de ejercicio moderado semanales y una dieta pues, basada en alimentos saludables, sobre todo disminuir las cantidades de grasas animales y que se base en una alimentación vegetal y bueno, una dieta saludable. También la multiparidad se considera que es un factor protector, entonces bueno, también les informaremos a las pacientes de esto. Como también estrategia de prevención primaria, tenemos la mastectomía bilateral reductora de riesgo. La mastectomía puede ser una mastectomía simple en la que quitamos el tejido glandular y la piel que recubre la mama. Tenemos también la mastectomía skin sparring, que es una mastectomía en la que quitamos el tejido glandular y quitamos también el complejo areolo pezón, pero dejamos la piel para poder hacer una reconstrucción posterior. O la mastectomía nipple sparring, en la que solamente quitamos el tejido glandular, preservando el complejo areal pezón y la piel.
para hacer una posterior reconstrucción. Todas las tres tipos de mastectomía se consideran que son opciones seguras, siendo la mastectomía nipple sparing la que tiene un menor impacto en la imagen corporal. Por lo tanto, en principio, es la que se recomienda hacer. La mastectomía reduce el riesgo de cáncer de mama en un 90%, pero tiene un dudoso impacto en la supervivencia. Es decir, como tenemos una estrategia de cribado adecuada para estas mujeres, aunque reducimos el riesgo de cáncer de mama, no aumentamos su supervivencia realizando la mastectomía. Además, la mastectomía tampoco está exenta de riesgos. Se hizo una encuesta a las mujeres antes y después de realizar la mastectomía profiláctica y se vio que en cuanto a la calidad de vida no había diferencias en las mujeres previas o posteriores a la cirugía. Sí que parecía que mejoraba el bienestar psicológico, la ansiedad, la depresión y la preocupación sobre el cáncer, pero parece que tiene un impacto negativo, aunque esto es contradictorio, pero parece que tiene un impacto negativo en la imagen corporal y en la sexualidad. Por lo tanto, cuando les hablamos de la mastectomía reductora de riesgo a estas pacientes, tenemos que informarles que esto puede ocurrir. Además, la mastectomía pues, tiene complicaciones propias de la cirugía. Tiene complicaciones tempranas o complicaciones tardías, siendo las más frecuentes pues, la hemorragia, el hematoma o la distensia de la cicatriz. Entonces, teniendo en cuenta que la mastectomía no mejora la supervivencia de estas mujeres, se considera una opción que les debemos ofrecer a las pacientes, pero no recomendar. A diferencia de por ejemplo, la mastectomía bilateral de la que hablará la doctora Berriozabal, que sí que hay una recomendación clara, en el caso de la mastectomía es una opción, pero no hay una recomendación, ¿vale? Otra estrategia de prevención primaria es la quimioprevención con tamoxifeno o raloxifeno. En cuanto al empleo de este tratamiento, hay datos limitados. Parece que reduce el riesgo de cáncer de mama en las mujeres con la mutación, pero hay pocos estudios específicos para las mujeres con mutación. Parece que tiene un mayor beneficio en las mujeres postmenopáusicas y mayor beneficio en las mutaciones BRCA2 que en la BRCA1. Y esto probablemente se deba a lo que hemos dicho previamente, que en el BRCA2 los tumores son más hormonosensibles. Por lo tanto, a día de hoy tampoco tenemos datos claros sobre que las mujeres portadoras de la mutación se vayan a beneficiar del tamoxifeno. En cuanto a las estrategias de prevención secundaria, pues tenemos las mujeres que vienen a la unidad de patología mamaria, les haremos un seguimiento y este seguimiento se recomienda que sea una autoexploración mamaria mensual a partir de los 18 años. Les haremos una exploración clínica semestral con marcadores desde los 25, una resonancia mamaria anual a partir de entre los 25 y los 75 y a los 35 añadiremos la mamografía anual. La mamografía y la resonancia se pueden intercalar cada 6 meses, aunque se ha visto que no aumenta la tasa de detección. Hacemos resonancia mamaria a las mujeres con la mutación BRCA porque se ha visto que aumenta la sensibilidad con respecto a la mamografía y asociándola una con la otra, prácticamente se llega al 100% de detección. ¿Y qué pasa con la terapia hormonal en las mujeres con BRCA que no tienen cáncer y que les hemos hecho la anesectomía profiláctica? La anesectomía profiláctica se realiza para disminuir el riesgo de cáncer de ovario, pero normalmente suele ser en mujeres jóvenes a las que les provocamos una menopausia quirúrgica y que en muchas ocasiones tienen síntomas importantes. Saber que como primera opción siempre tiene que ser la opción no hormonal, pues inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, antiepilépticos, clonidina, oxibutinina, fármacos de acción central, esa es la terapia de primera línea. Pero cuando esta falla, la terapia hormonal sustitutiva podría ser una opción. Se ha visto que cuando la terapia es solamente con el estrógeno, prácticamente no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces, podríamos pensar que la histerectomía podría realizarse en estas mujeres para intentar dar estrógeno solo sin la progesterona. Y también se ha visto que en aquellas mujeres que tienen una mastectomía profiláctica no parece que aumente el riesgo de cáncer de mama,
cuando les damos la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, nos podríamos plantear aquellas mujeres con una menopausia muy florida a las que la terapia no hormonal no es suficiente y nos planteamos darle terapia hormonal sustitutiva, sí, estas mujeres se podrían beneficiar de la mastectomía profiláctica. Y por último vamos a hablar del manejo de las mujeres portadoras de la mutación y que sí tienen el cáncer. Pues igual que a las que no tienen el cáncer, les haremos un asesoramiento en estilo de vida modificables. Quizás la lactancia materna ya no sea tan factible recomendarla porque probablemente pues, tengan su deseo genésico cumplido, pero sí que les recomendaremos que tengan una abstinencia de alcohol y tabaco, que hagan ejercicio y que hagan dieta. ¿Y qué pasa cuando tenemos un cáncer de mama en una mujer con mutación? Pues nos vemos con dos escenarios. Uno, que conozcamos que esta mujer es portadora. En este caso, tendremos que ofrecer el tratamiento de la mama enferma y recomendaremos que sea una mastectomía con la cirugía axilar correspondiente en función del estadiaje prequirúrgico y además les ofreceremos una cirugía reductora de riesgo contralateral. ¿Y qué pasa si no conocemos si es portadora? Es decir, primero tenemos el cáncer, le diagnosticamos y le tratamos del cáncer como si no fuese portadora. Si se puede realizar la cirugía conservadora, hacemos una cirugía conservadora con la cirugía axilar correspondiente y le asociamos la radioterapia. Y posteriormente tenemos el resultado de la mutación. Pues en este caso ofreceremos a la mujer hacerse una mastectomía bilateral reductora de riesgo. Lo interesante es conocer el estado de la mutación antes del diagnóstico del cáncer, porque así pues, disminuimos el número de cirugías. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque a diferencia de las que no tienen el cáncer, la mastectomía profiláctica contralateral sí que aumenta la supervivencia global en las mujeres con mutación. Y sobre todo esto se ha visto que tiene mayor beneficio en aquellas mujeres que son menores de 40 años, con un grado histológico G1 o G2, las que no son triple negativo y no hemos dado quimioterapia neoadyuvante. El seguimiento de las mujeres con cáncer y portación de la mutación pues será una autoexploración mamaria mensual también, una exploración clínica semestral con marcadores tumorales y también resonancia mamaria y mamografía anual. Y ya está. Sí, ahora le tocará dar la charla a la doctora Berriozábal, que hablará sobre el cáncer ginecológico heredofamiliar. Bueno, pues yo soy Cristina Berriozábal y vamos a terminar con esta presentación, en la que voy a continuar un poco con lo expuesto por la doctora Muñoz y después me voy a salir un poco de la temática que hemos tratado toda la tarde de la patología mamaria y voy a hablar del cáncer ginecológico heredofamiliar. Es decir, voy a hablar de los aspectos ginecológicos de las portadoras de la mutación BRCA1 y 2 y después hablaré de otros cánceres ginecológicos, que son los que aquí aparecen detallados. Recordad que todos estos síndromes o mutaciones tienen un patrón de herencia autosómica dominante y que, por lo tanto, el paciente portador tiene un 50% de probabilidad de transmitirlo a la descendencia. Empezamos con el BRCA. Os recuerdo un poco el listado de los tumores asociados a las pacientes portadoras de esta mutación. Y en esta presentación yo me centraré en el riesgo que implica de cáncer de ovario. Bien, el riesgo de cáncer de ovario que estas pacientes tienen a lo largo de la vida es entre un 40 y un 45% para las pacientes portadoras de la mutación BRCA1 y de un 15 a un 20% para las de la mutación BRCA2.
En contraste con la población general, este riesgo es muy superior, ya que es de un 1% aproximadamente. Decir también que la histología del cáncer de ovario generalmente suele ser epitelial de alto grado. No suelen ser típicos los tumores de histología no epitelial, como de las células germinales o de los cordones del estroma sexual. Tampoco es típico el tener tumores de bajo potencial de malignidad, como los borderline. Por otro lado, estas pacientes también tienen elevado el riesgo de tener un cáncer de trompa, que suele ser del 0,6%, respecto al 0,1% de la población general. Es verdad que este riesgo no está tan bien definido, ya que un elevado porcentaje de los cánceres de ovario tienen su origen en el tercio distal de la trompa. Y por otro lado, también tienen un cierto riesgo de desarrollo de carcinoma peritoneal primario, aproximadamente un 1,3%. Este es especialmente importante en estas pacientes, ya que es un cáncer cuyo riesgo no podremos eliminar con la cirugía profiláctica, de la que hablaremos después. Y hay múltiples estudios al respecto sobre si hay asociado un cáncer de endometrio, pero ninguno ha llegado a ninguna conclusión. Las pacientes que podrían tener un riesgo más elevado de cáncer de endometrio son aquellas que están sometidas a un tratamiento con tamoxifeno por un antecedente de cáncer de mama. Bueno, y cuando estas pacientes llegan a nuestra consulta, ¿qué estrategias vamos a seguir? Al igual como ha dicho la doctora Muñoz, tenemos unas estrategias de prevención primaria y otras de prevención secundaria, que se basan en el screening y el diagnóstico precoz. Voy a intentar no repetirme mucho, pero las estrategias reductoras de riesgo más importantes que debemos recomendar a nuestras pacientes son, en primer lugar, unos hábitos de vida saludables. Decir que de cara a la prevención del cáncer de ovario, la lactancia materna prolongada ha demostrado ser protectora, sobre todo en las pacientes BRCA1, y que también la ligadura de trompas ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de ovario. No obstante, no será la cirugía que recomendemos de manera sistemática. Por otro lado, la quimioprevención. Los anticonceptivos hormonales combinados han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de ovario en las pacientes BRCA. Es verdad que se trata de un tema que genera un poco de controversia respecto de si aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero está claramente demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de ovario de hasta un 5% por cada año de uso. Y no hay una clara evidencia de que aumenten el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, a muchas de nuestras pacientes jóvenes sí podríamos recomendar el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Decir que estarán contraindicados sobre todo en las pacientes que hayan tenido un antecedente personal de un cáncer de mama. Y la estrategia más importante y por excelencia que recomendamos para prevenir el cáncer de ovario a nuestras pacientes es la cirugía reductora de riesgo o profiláctica, que es la salpingoforectomía bilateral. Esta estrategia ha demostrado reducir hasta un 80% el riesgo de cáncer de ovario y un 68% la mortalidad asociada al mismo. Por otro lado, también ha demostrado disminuir hasta un 50% el riesgo del cáncer de mama en las pacientes BRCA2, sobre todo si esta cirugía se realiza antes de los 50 años. No ha sido tan demostrado su efecto en las pacientes portadoras de la mutación BRCA1. Bueno, he puesto un par de ejemplos, pero hay múltiples y múltiples estudios que demuestran la eficacia de la salpingoforectomía bilateral. Lo que hemos dicho aquí, la American Society, un 80% de disminución del cáncer de ovario, un 77% de la reducción del resto de cánceres. Y por otro lado, aquí se ve los beneficios de la salpingoforectomía bilateral, publicado por el Mundial. Bueno, y la cirugía que vamos a hacer, ¿cómo va a ser? Preferiblemente utilizaremos la vía laparoscópica, no obstante no hay contraindicación para hacer una laparotomía en caso de que esta vía no esté disponible o no pueda hacerse. Es fundamental a estas pacientes realizar una exploración completa de la pelvis y el abdomen y hacer unos lavados peritoneales para la toma de la citología. Y realizaremos finalmente la exéresis de ambas trompas y ambos ovarios. La edad a la que recomendamos realizar esta cirugía
es en las pacientes BRCA1 entre los 35 y 40 años, es decir, más precoz, y a nuestras pacientes portadoras de la mutación BRCA2 entre los 40 y 45 años. Es muy importante informar a las pacientes de manera prequirúrgica de todos los efectos que conlleva la menopausia precoz a las que van a ser sometidas, de los riesgos de la clínica vasomotora, todas las alteraciones en la esfera sexual, el riesgo de osteoporosis y plantear, un poco como ha dicho mi compañera la doctora Muñoz, una terapia hormonal sustitutiva. No me voy a centrar en este aspecto porque ya ha hablado ella, pero es verdad que en las pacientes más jóvenes sí se podría plantear el uso de una terapia hormonal sustitutiva siempre que no hayan tenido un antecedente de cáncer de mama. Hay un poco de controversia, pero no es una contraindicación absoluta. Y bueno, decir que la salpingoforectomía bilateral profiláctica tiene un pequeño riesgo de encontrar en la pieza quirúrgica un cáncer de ovario oculto, entre un 2,5 y un 4,4%. Y otra cosa muy importante de la que debemos informar a nuestras pacientes de manera prequirúrgica es del riesgo residual de un carcinoma peritoneal primario, que oscila entre un 1,3 y un 1,7%. Y este riesgo acumulado a los 20 años tras la cirugía se eleva hasta un 4,3%, que es mayor en las pacientes portadoras de la mutación BRCA1. Pese a que se ha debatido mucho sobre si debería asociarse la histerectomía a esta cirugía, no está del todo claro, por lo que no se la recomendaremos sistemáticamente a nuestras pacientes, ya que no hay demostrado un aumento del riesgo de cáncer de endometrio. Y la salpingectomía bilateral, aunque sí que disminuye un poco el riesgo de este cáncer, no resulta tan efectiva como la anexectomía completa. Por lo tanto, no recomendaremos esta cirugía de manera sistemática a nuestras pacientes. Y en cuanto a las estrategias de screening y diagnóstico precoz, a la paciente que llega a nuestra consulta debemos recomendarle todas las medidas expuestas previamente y, por otro lado, haremos un seguimiento con el objetivo de detectar de manera precoz cualquier tipo de tumor. Realizaremos una exploración pélvica completa junto con una ecografía y una determinación de marcadores tumorales de manera semestral a todas nuestras pacientes. En aquellas pacientes asintomáticas se recomienda empezar el screening a los 30 años. No obstante, podría valorarse hacerse 5 o 10 años antes en caso de que haya habido un cáncer de ovario de manera muy precoz en la familia. Y bueno, múltiples guías avalan este esquema de seguimiento en nuestras pacientes. ¿Qué hacemos cuando a una paciente que seguimos en la consulta le diagnosticamos un cáncer de ovario? Realmente el manejo del cáncer de ovario va a ser exactamente igual que el manejo del cáncer esporádico. Y el factor pronóstico más importante va a ser el estadio en el que lo diagnostiquemos. Y seguiremos la misma guía clínica y las mismas oncoguías que con el resto de pacientes. A largo plazo deben continuar los seguimientos en la consulta. Hay muchas guías clínicas que dicen que no son necesarios, no es necesario el seguimiento tras la salpingoforectomía bilateral profiláctica. No obstante, como hemos dicho previamente, existe un riesgo de carcinoma peritoneal primario, por lo que nosotros recomendaremos mantener el seguimiento en nuestra consulta, de manera paralela a la unidad de patología mamaria. Y realizaremos las mismas exploraciones que previamente descritas. Una exploración, una eco y unos marcadores tumorales semestrales. Por otro lado, a aquellas pacientes portadoras de mutación que sí han desarrollado un cáncer de ovario, realizaremos el mismo seguimiento que a las pacientes con cáncer esporádico durante los primeros 5 años post-tratamiento. Y después continuaremos haciendo controles semestrales al igual que el otro grupo de pacientes. Por lo mismo, por persistencia de cierto riesgo. Y cambiando un poco el tema, vamos a hablar brevemente sobre otros cánceres ginecológicos de carácter hereditario. Y ahora hablaremos sobre el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico. Este se caracteriza por una mutación en los genes MMR, que son los mismatch repair genes.
Estos son genes que reparan mutaciones en el DNA durante la replicación celular y son los aquí detallados. Los pacientes con este síndrome también pueden tener una mutación en el gen EPCAM, que no es un gen de la familia MMR, pero también inactiva el gen MSH2, teniendo un efecto muy similar. La incidencia de este síndrome es de 1 cada 279 personas. Y hay que decir que su penetrancia puede ser muy variable, por lo que no todos los pacientes portadores de una mutación en estos genes van a desarrollar un cáncer a lo largo de la vida. Bueno, aquí está el listado de todos los cánceres que pueden desarrollar los pacientes con síndrome de Lynch. Decir que la mutación más prevalente es la del gen PMS2, pero las que predisponen a más cánceres son la MLH1 y MSH2. Nosotros nos centraremos un poco en el manejo del cáncer de endometrio y de ovario al que predispone este síndrome. Generalmente, el diagnóstico se da en edades más tempranas, tanto para el cáncer de endometrio como el de ovario, en comparación con la población general, que la media de diagnóstico es aproximadamente a los 60 años. Y decir también que el pronóstico de la enfermedad lo va a marcar el estadio, no el hecho de ser portador de una de estas mutaciones. Bueno, de cara al diagnóstico de síndrome de Lynch en un paciente, hay una serie de criterios basados en la historia familiar, que son los criterios de Bethesda. Inicialmente fueron los criterios de Ámsterdam, que tenían una baja sensibilidad, por lo tanto se actualizó y se hizo una nueva revisión y son los que prevalecen ahora. Y buscan un poco los antecedentes personales o familiares de toda esta espera de cánceres, en los que no me voy a detener para no prolongarme. Por otro lado, decir también que en nuestro hospital, a toda paciente que operamos de un cáncer de endometrio, en la pieza quirúrgica se aplican unas técnicas de screening molecular, de inmunohistoquímica y de la inestabilidad de los microsatélites. Esto nos permite detectar la ausencia de alguna de las proteínas que expresan los genes MMR, lo cual quiere decir que nuestra paciente es portadora de una mutación en estos genes y por lo tanto tiene el síndrome. Y por otro lado, también podemos detectar mutaciones en la línea germinal a través de una extracción de sangre periférica. Bueno, y lo mismo, cuando estas pacientes llegan a nuestra consulta, plantearemos unas estrategias reductoras de riesgo y, por otro lado, unas estrategias de screening o detección precoz. Fundamental, fomentar unos hábitos de vida saludables. Además, por el riesgo asociado que tiene el síndrome de Lynch de cáncer de colon, es muy importante incidir en los hábitos dietéticos, el evitar la obesidad, en el ejercicio físico y, por otro lado, recordar que estos pacientes tienen un cierto riesgo asociado de melanoma. Por lo tanto, es importante recomendar evitar la excesiva exposición solar. No está demostrado que los anticonceptivos hormonales sean efectivos a la hora de la prevención del cáncer de ovario asociado al síndrome de Lynch, o no está suficientemente demostrado, por lo que no tendríamos por qué recomendarlos de manera sistemática. Y por otro lado, también hay mucha controversia y tampoco está del todo demostrado sobre los beneficios que la aspirina podría tener de cara a la prevención del cáncer colorectal. Lo que sí ha demostrado su eficacia en la prevención tanto del cáncer de endometrio como de ovario en estas pacientes es la cirugía reductora de riesgo. Y a estas sí que recomendaremos una histerectomía junto con la salpingoforectomía bilateral profiláctica. La edad recomendada es a los 40 años, siempre que nuestras pacientes tengan sus deseos genésicos cumplidos. Y al igual que las pacientes BRCA, es importante de manera preoperatoria hablarles de los riesgos que implica la menopausia precoz asociada a esta cirugía. Bueno, aquí hay un par de gráficas que exponen los beneficios de la cirugía profiláctica de manera muy clara. La incidencia de cáncer de endometrio en las pacientes no histerectomizadas a lo largo del tiempo fue muy superior a la de las pacientes histerectomizadas, que fue 0, y lo mismo en cuanto a la salpingoforectomía bilateral profiláctica, que la incidencia de cáncer fue superior respecto a las pacientes que no. Y por otro lado, importante centrarnos en el screening y el diagnóstico y seguimiento de estas pacientes en consulta.
muy similar al seguimiento que haremos a las pacientes portadoras de la mutación BRCA, con la peculiaridad de que les añadiremos al screening una biopsia de endometrio que realizaremos de manera anual. Por otro lado, es importante recordar que estas pacientes además tendrán un seguimiento paralelo por la unidad de aparato digestivo, ya que se recomienda realizar colonoscopias anuales o bianuales a partir de los 20-25 años. El screening se iniciará entre los 30 o 35, pero en el caso de que haya un familiar que de manera más precoz haya desarrollado un cáncer ginecológico, nos plantearemos hacerlo 5 o 10 años antes de la edad a la que se le diagnosticó al familiar. Y al igual que en las pacientes BRCA, el manejo del cáncer de ovario y del cáncer de endometrio en estas pacientes será exactamente igual que el esporádico. Y el pronóstico dependerá del estadiaje. A largo plazo también mantendremos los controles en la unidad de ginecología oncológica del hospital, tanto en las pacientes a las que se les ha hecho una cirugía profiláctica y que eran asintomáticas, como 5 años y después a las que se les ha tratado de un cáncer de ovario o endometrio. No obstante, debido a que esta cirugía profiláctica disminuye muy significativamente los riesgos, mantendremos los controles de manera anual en nuestras pacientes. Y muy brevemente voy a hacer una mención de otros 3 síndromes que tienen varios cánceres ginecológicos asociados, sobre los que también ha hablado un poco la doctora Muñoz. Decir que los 3 síndromes de los que hablaré a continuación, el de Li-Fraumeni, el de Cowden y el de Peutz-Jeghers, tiene una incidencia muy bajita en la población, como podéis ver, pero sí que es verdad que tienen una muy elevada penetrancia, por lo que el riesgo acumulado de cáncer a lo largo de la vida va a ser muy elevado. El de Li-Fraumeni predispone principalmente a cáncer de mama en mujeres jóvenes, así como a toda esta lista de neoplasias. Por otro lado, el de Cowden o tumor amartoma, decir que se caracteriza por los amartomas múltiples y lesiones secundarias benignas, como se pueden ver en estas imágenes. Y este predispone a cáncer de mama también en mujeres de edad más joven y a cáncer de endometrio. Y por otro lado, el síndrome de Peutz-Jeghers, con un alto riesgo también de cáncer a lo largo de la vida, se caracteriza sobre todo por pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal y pigmentación mucocutánea. Y este predispone en la esfera ginecológica a cáncer de mama, cáncer de ovario y también cáncer de cérvix. Generalmente tipo adenoma maligno y adenocarcinoma mucinoso. Respecto a estos 3 síndromes, como habéis visto, predisponen a muchísimas otras neoplasias. Por lo tanto, requieren un manejo multidisciplinar. La mayoría de cánceres a los que predisponen estos síndromes no son subsidiarios de una detección precoz. Por lo tanto, es muy importante informar a los pacientes y educarles en la detección de síntomas de cara a consultar a su médico. Por otro lado, será también muy importante el consejo genético, el consejo a toda la familia, así como un apoyo psicológico a estos pacientes. Hay cierta controversia sobre si a los pacientes con estos síndromes y con predisposición a tantos cánceres se les debería recomendar la salpingoforectomía bilateral profiláctica o la mastectomía bilateral. No hay consenso al respecto y, sobre todo, hay que individualizar los casos y decidir con el paciente de manera conjunta las estrategias al respecto. Y bueno, cada vez se van conociendo más genes que pueden predisponer a distintos tipos de neoplasias ginecológicas. Estos pueden predisponer al cáncer de mama y el RAD51 y el BRIP1 son otras mutaciones que predisponen al cáncer de ovario. Se podría considerar en estas pacientes recomendar una salpingoforectomía bilateral profiláctica por encima de los 45 años. Y ya para terminar, un breve apunte respecto al consejo reproductivo. Y cada vez tenemos pacientes portadoras de estas mutaciones más jóvenes en nuestras consultas, que son las hijas de las pacientes portadoras del BRCA, a raíz de las cuales detectamos el gen en la familia.
Estas pacientes presentarán mucha ansiedad respecto al riesgo de desarrollo de cáncer, pero también respecto al tema reproductivo. Y nosotros también estamos ahí para asesorarles en cuanto a este tema. Explicar a nuestras pacientes que ser portadora de una mutación de estos síndromes no implica una disminución en la reserva ovárica o un impacto en la fertilidad. Decirles que la estimulación ovárica de las técnicas de reproducción asistida no han demostrado aumentar el riesgo de cáncer de ovario ni en la población general ni en las pacientes portadoras de la mutación BRCA o pacientes con un síndrome de Lynch. Y les recomendaremos a nuestras pacientes jóvenes, sanas, sin deseo genésico cumplido. Muy importante insistirles en completar su deseo genésico antes de los 35 o 40 años para a partir de ese momento poder recomendarles la cirugía profiláctica. Puede haber algunas pacientes en las que el miedo al cáncer les haga someterse a la cirugía sin haber cumplido sus deseos genésicos. A estas pacientes podríamos recomendarles la opción de una criopreservación de ovocitos. Y recordarles que se trata de una herencia autosómica dominante, que sepan que hay técnicas de opciones de diagnóstico prenatal o sobre todo que las técnicas de reproducción asistida permitan hacer un diagnóstico genético preimplantacional o informarles que existe la opción también de la ovodonación. Y por otro lado, también está el caso de las pacientes que no han cumplido su deseo genésico, pero han sido diagnosticadas de un cáncer de mama y están pendientes de iniciar un tratamiento con quimioterapia. A estas pacientes se les ofrecerá la opción de una criopreservación de ovocitos. Y bueno, con esto terminamos este curso y os damos las gracias por vuestra atención esta tarde y a estas horas tan malas. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Bueno, en principio, bueno, nada, de momento no hay ninguna pregunta. Estamos aquí leyendo algún comentario. Bueno, empezamos el turno de preguntas. Podéis escribir o levantar la mano si queréis, si abrimos el micro, pero igual mejor escribir en el chat, es más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanto la mano. Abre aquí. Ahí, ¿sí? A ver. No. Está dando las gracias. Felicidades, interesante. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que si no hay ninguna pregunta, damos las gracias a todos los participantes, al doctor Daniel Andía, jefe de servicio, por la organización y os iremos informando, os pasaremos las presentaciones en formato PDF y el vídeo con la grabación de la sesión va a quedar colgado en el apartado de Gine de nuestra intranet. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Yo una pequeña puntualización. Llevamos durante 2 o 3 años un grupo de trabajo haciendo un protocolo sobre la evaluación de riesgo y los grupos de riesgo moderado, riesgo poblacional y alto riesgo. Se nos paró un poco con el tema del COVID y tal, y ya hay un documento que ya está en imprenta que nos va a aclarar muchas dudas a todos. No se puede saber de memoria, es para tenerlo en la mesa, de a qué pacientes hay que pedir mamografías o cómo se va a gestionar el circuito de mamografías en pacientes menores de 50 años en función del riesgo, sobre todo de antecedentes personales. No es lo mismo una hermana de 35 años como primer grado que una madre a los 80. Y bueno, que esas generan mucha consulta, tanto a nivel ambulatorio como en nuestra unidad. Entonces, bueno, que en breve habrá un documento que se repartirá entre todos y que está en imprenta a nivel de Osakidetza, no solo a nivel de Basurto, sino que es un grupo de trabajo entre ginecólogos, radiólogos, oncólogos de todos los hospitales de la red, ¿vale? Eso para que sepáis. Y agradecer a todos la atención y es una alegría que haya más de 100 participantes que nos hayan aguantado a la hora de la siesta. Gracias.